El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva advierte sobre el riesgo de una posible guerra en América del Sur. Todavía se escuchan los morteros y los aviones de la coalición liderada por Estados Unidos. 268.000 personas han muerto en Irak. Es necesario que las voces de la paz sean escuchadas. ¿Cuántas vidas se han perdido de guerra casi permanente? No puede ser como gente se dispara en la cara por la fuerza o la razón. A la buena o a la mala es por querer obtener más poder. Nadie tiene el derecho de matar a otro ser. No puede ser como gente se dispara en la cara por la fuerza o la razón. A la buena o a la mala es por querer obtener más poder. Nadie tiene el derecho de matar a otro ser. Pueblo desprotegido, niños desamparados, corazones mutilados, cielos grises y nublados, ilusiones perdidas, paisaje triste desolado, soldados envenenados por la maldita presión del gobierno que nos bombardea con explosivo mensaje de estados. A través de la televisión estamos manipulados, todo lo han transgiversado, la libertad de expresión también la han censurado, malversado, pero estamos preparados para protestar por los derechos de la humanidad, a la guerra por la paz en la tierra. Hagamos un minuto de silencio por toda la gente que ha muerto y se fue en el viaje eterno. En el viaje eterno, en el viaje eterno. No puede ser como gente se dispara en la cara por la fuerza o la razón. A la buena o a la mala es por querer obtener más poder. Nadie tiene el derecho de matar a otro ser. No puede ser como gente se dispara en la cara por la fuerza o la razón. A la buena o a la mala es por querer obtener más poder. Nadie tiene el derecho de matar a otro ser. En Huelma puesta la guerra, no más militarización al pueblo mapuche que lucha por su tierra. Levantemos la bandera por la liberación, reivindicación contra el Winca tregua. Sigue luchando con toda la fuerza, Huichape del campo, Huichape del lo. Contra la fuerza del capitalismo, del colonialismo, fascista patrón. Fuera del campo del extractivismo, no más racismo, no más represión. Sigue la lucha por siglos al imperialismo que solo trae destrucción. Defenderemos nuestros territorios ancestrales de presas hidroeléctricas, mineras, forestales. Corporaciones extranjeras multinacionales que siguen secando ríos, extrayendo minerales. Lucharemos con la verdad de nuestros ideales, con el wifi que newen kimun del bloques que me sale. Mapuche en fentren newen kulei mukam puche rumea fafan wey chafe. No puede ser como gente se dispara en la cara por la fuerza o la razón. A la buena o a la mala es por querer obtener más poder. Nadie tiene el derecho de matar a otro ser. No puede ser como gente se dispara en la cara por la fuerza o la razón. A la buena o a la mala es por querer obtener más poder. Nadie tiene el derecho de matar a otro ser. Seguimos en Chile, donde la liberación de la nación mapuche. Aprovechamos de hacer un amplio llamado a continuar avanzando. Resistencia mapuche, liberación territorial. No es posible que el Estado no sea capaz de dar una respuesta. Entonces, cuando se quema un bosque o se toma un fondo, es una situación entre privados que tiene interés en satanizar el pueblo mapuche, Producto de las violaciones a los derechos humanos. Pero no podrán callar la voz de todo el pueblo. Nuestro pueblo fue poseedor de la territorialidad ancestral. Por eso nuestras consignas siempre han sido territorio y autonomía para la reconstrucción de la nación mapuche.